¿Qué sucedería si tu mayor miedo tomara forma y comenzara a cazarte? Tan pronto como puse un pie en San Pedro, un frío escalofriante me envolvió, como si el propio pueblo me estuviera advirtiendo sobre algo terrible. La densa niebla cubría las calles, y los habitantes me observaban con miradas desconfiadas, como si yo fuera un extraño en un lugar que guardaba secretos oscuros. Escuché susurros sobre el espantapájaros y el mal, y eso me dejó curioso y nervioso al mismo tiempo. ¿Qué podría estar sucediendo allí? Cada paso que daba parecía llevarme más profundamente a una historia de terror que no podía entender, pero que quería desentrañar a toda costa. ¿Qué podría ser tan aterrador que hacía que esos rostros se encogieran de miedo? Si estás preparado para enfrentar el terror, no olvides dar like, suscribirte y compartir. Mientras caía la noche, un escalofrío recorrió mi espalda. Una anciana, Doña Rosa, emergió de las sombras, sus ojos profundos reflejando una sabiduría terrible. «Él no es solo un espantapájaros», murmuró, con un tono que dejaba claro que había mucho más en juego. «Dicen que guarda secretos, y quien se atreve a descubrir la verdad, nunca regresa». Su advertencia resonó en mi mente, pero la atracción por el misterio solo aumentaba. Algo me decía que esa noche revelaría un terror que jamás podría imaginar, y que tal vez, solo tal vez, estaba a punto de descubrir qué realmente se escondía detrás de esa figura siniestra. ¿Qué encontraría? Cuando me acerqué al campo de maíz, lo que vi paralizó mi corazón. Un espantapájaros grotesco, sus ropas andrajosas balanceándose al viento, como si intentara liberarse. Los ojos de botón parecían seguirme, y una sensación de terror mezclado con fascinación se apoderó de mí. Todo el pueblo susurraba sobre él, diciendo que era un guardián de secretos oscuros, y que aquellos que se atrevían a acercarse desaparecían sin dejar rastro. La curiosidad me consumía, pero el miedo también se aferraba a mí como una sombra persistente. ¿Qué tenía de especial esa figura de paja? Fue entonces cuando apareció un grupo de niños, riendo nerviosamente mientras lanzaban piedras a la base del espantapájaros. Una de ellas, una niña llamada Lucía, me agarró del brazo y dijo: «No puedes tocarlo. Si lo tocas, vendrá por ti». Las palabras de ella reverberaron en mi mente. ¿Quién o qué era él? La atmósfera estaba cargada de tensión, y sentía que el espantapájaros guardaba un misterio que desafiaba la lógica. ¿Qué más podría descubrir si me acercaba un poco más? Pero justo cuando me preparaba para dar un paso adelante, un grito cortó la noche. Era Doña Rosa, la anciana que me había advertido antes. «No lo hagas, joven, el espantapájaros no es lo que parece». Su voz, llena de desesperación, me hizo dudar. Pero, en el fondo, una parte de mí quería descubrir la verdad. ¿Qué más estaba escondido en ese campo? ¿Y quién realmente era el espantapájaros del diablo? Era como si estuviera a punto de entrar en una trampa mortal, pero la curiosidad era irresistible. ¿Qué sucedería si cruzaba esa línea? Con el corazón latiendo con fuerza, respiré profundamente y decidí que necesitaba saber qué ocurría. La atmósfera a mi alrededor parecía vibrar con una energía maligna, y, mientras me acercaba al espantapájaros del diablo, una serie de destellos de memoria comenzó a invadir mi mente. Visiones de noches terribles, de personas desapareciendo y de miradas desesperadas surgían como sombras. Era como si el propio espantapájaros estuviera revelando fragmentos de su historia, una narrativa llena de dolor y desesperación. La imagen de Doña Rosa, con su mirada llena de preocupación, no salía de mi cabeza. Ella conocía los secretos de ese lugar, y algo dentro de mí quería involucrarla en la conversación, pero la presencia del espantapájaros era hipnotizante. Acercándome aún más, percibí algo brillando en su pecho. Un amuleto, tal vez. Esto podría ser la clave para entender la conexión entre las muertes y la criatura frente a mí. Pero ¿qué haría si lo tocara? ¿Y si despertara algo aún más maligno? En un instante de valentía, extendí la mano hacia el espantapájaros. Un frío cortante recorrió mi cuerpo, y, al tocar esa tela envejecida, una oleada de visiones me invadió. Varias almas gritando, memorias de dolor y tristeza surgían como una tormenta en mi mente. La sensación era abrumadora, como si estuviera conectándome directamente al horror que rodeaba al espantapájaros del diablo. Estaba en un juego peligroso, y, a cada segundo,
La línea entre realidad y pesadilla se volvía más tenue. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Había despertado algo que debería haber permanecido dormido? Mientras las visiones continuaban girando en mi mente, me di cuenta de que ya no estaba solo. El viento parecía susurrar palabras antiguas, y una presencia extraña se formaba a mi alrededor. Sentí un escalofrío en la espalda, como si algo o alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. El espantapájaros del diablo no era solo una figura de paja, era un portal hacia algo mucho más oscuro. Un miedo profundo se instaló en mi corazón. Había cruzado una frontera que no debería haber cruzado. De repente, una sombra oscura se desprendió del espantapájaros y comenzó a tomar forma. Un espectro de un hombre, con ojos vacíos y una sonrisa torcida, se materializó frente a mí. «Te atreviste a tocar lo que no debías, joven», dijo, su voz resonando como un trueno distante. La escena era impresionante. Era como si hubiera despertado una fuerza que había estado atrapada durante mucho tiempo. Mi cuerpo estaba paralizado, no solo por el miedo, sino por la curiosidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de mí? Los secretos del espantapájaros del diablo son más profundos de lo que imaginas, continuó el espíritu, gesticulando como si intentara llevarme a un mundo más allá de mi comprensión. Aquellos que desafían las advertencias no salen ilesos. Con cada palabra, mi corazón se aceleraba y sentía que mi vida estaba en juego. ¿Qué más estaba escondido en esa noche fatídica? ¿Qué había despertado y, más importante, cómo lograría salir de allí sin perderme en el camino del terror? La tensión en el aire era casi insoportable. La figura espectral frente a mí parecía alimentarse de mi miedo, y cada palabra que salía de su boca resonaba como una advertencia. ¿Crees que puedes escapar de la verdad?, provocó, con una sonrisa que no prometía nada más que dolor. Sabía que necesitaba actuar, pero la parálisis del terror casi me lo impidió. ¿Qué quería de mí? ¿Qué necesitaba saber para revertir lo que había comenzado? Los que vinieron antes que tú dejaron sus marcas, continuó, gesticulando hacia el campo a mi alrededor. Sus gritos aún resuenan aquí. Buscaban respuestas, pero las verdades son difíciles de soportar. La imagen del espantapájaros se intensificó, y me di cuenta de que cada muerte, cada desaparición, estaba entrelazada a esa figura siniestra. La idea de que mi curiosidad podría llevarme al mismo destino que aquellos que vinieron antes de mí era aterradora, pero había algo dentro de mí que se negaba a rendirse. Necesitaba descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentar la muerte de frente. Con un impulso de valentía, desafié a la entidad. Si eres tan poderoso, ¿por qué estás atrapado aquí? ¿Qué quieres realmente? La pregunta flotó en el aire, y un silencio pesado siguió. Los ojos del espectro brillaron, y por un breve momento, vi algo humano en ellos. «Quiero libertad», respondió, su voz ahora más suave, casi suplicante. «La libertad viene con el sacrificio, y tú puedes ser la llave». Sus palabras reverberaron en mi mente. Estaba en una encrucijada. ¿Debería convertirme en parte de esa historia oscura o luchar para escapar? Mientras las palabras del espectro resonaban en la oscuridad, una ola de incertidumbre me invadió. La promesa de libertad parecía tentadora, pero ¿a qué costo? El espantapájaros del diablo era la personificación de un pacto oscuro, y me vi ante una elección aterradora. Si aceptaba la oferta, estaría sellando mi destino, y posiblemente el de otros. Pero negarme podría significar condenarme a un horror aún mayor. La presión aumentaba, y la noche parecía envolverme en su abrazo gélido. «No necesitas temer», dijo el espíritu, su tono ahora más persuasivo. «Todos los que partieron antes que tú vinieron en busca de respuestas, y yo solo deseo compartir la verdad. Puedes convertirte en un guardián, o puedes elegir la fuga, pero sabe que la verdad es una carga que pocos soportan». Esas palabras cortaron como un cuchillo. No estaba solo luchando por mi vida, sino enfrentando una elección que podría cambiar el destino del pueblo. ¿Qué quería realmente? ¿Saber la verdad o protegerme a mí mismo? En ese momento de duda, miré al espantapájaros y al campo a mi alrededor, sintiendo la presencia de las almas perdidas que aún vagaban por allí.
La responsabilidad pesaba sobre mis hombros. Si me negaba, podría estar permitiendo que el ciclo de terror se repitiera, pero aceptar podría significar perder mi humanidad. La tensión era palpable, y el aire estaba cargado de consecuencias. Con una última mirada al espectro, me di cuenta de que la elección era mía, y lo que decidiera esa noche moldearía no solo mi destino, sino el futuro de todos en San Pedro. La tensión alcanzó su punto máximo, y la decisión estaba a punto de ser tomada. Con el corazón acelerado, miré fijamente a los ojos del espectro. La idea de sacrificar algo a cambio de la libertad y la verdad parecía cada vez más real. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, la voz casi un susurro. El espíritu sonrió, una sonrisa que mezclaba esperanza y desesperación. «Un pedazo de tu alma», respondió él, la frialdad de sus palabras reverberando en el aire. «Pero no te preocupes, seguirás siendo tú. Solo una parte de ti quedará aquí, conectada a mí». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La idea de renunciar a una parte de mí era aterradora, pero la necesidad de acabar con el ciclo de horror que asolaba el pueblo me empujaba hacia adelante. «¿Y si no lo hago?», inquirí, tratando de entender las consecuencias de una negativa. El espectro inclinó la cabeza, y una mirada de tristeza cruzó su rostro. «Verás los horrores que se repiten, las almas que nunca encuentran paz. La elección es tuya, pero sabe que la verdad puede ser una bendición o una maldición». El campo parecía vibrar a mi alrededor, y la presión de la decisión me hacía sentir como si estuviera siendo tirado en direcciones opuestas. Por un lado, la promesa de libertad y respuestas. Por otro, el temor de perder una parte de mí que nunca podría ser recuperada. Estaba en un punto muerto, y cada segundo que pasaba me acercaba más al momento crucial. Con una última mirada al espantapájaros y al espectro, me di cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. Estaba listo para hacer lo que fuera necesario, pero la pregunta que resonaba en mi mente era: ¿estaba dispuesto a pagar el precio? En el momento en que la decisión se acercaba, una ola de adrenalina se apoderó de mí. Sabía que necesitaba actuar rápidamente. Con el corazón latiendo y la mente llena de confusión, tomé una decisión. No me dejaría dominar por el miedo. Necesitaba huir, no solo del espantapájaros, sino de la sombra de lo que se acercaba. En el instante en que comencé a correr, me di cuenta de que el espantapájaros parecía moverse, sus ropas andrajosas agitándose como si estuvieran vivas. La sensación de ser perseguido se apoderó de mí, y el campo de maíz, que antes parecía tan familiar, ahora era un laberinto de terror. Las cañas de maíz se balanceaban furiosamente al viento, como si intentaran atraparme, mientras el espantapájaros avanzaba, su silueta grotesca acercándose a cada paso. La mirada de Botón, ahora llena de malevolencia, me seguía, y la risa maligna del espíritu resonaba en mi mente. «No puedes escapar de lo que está dentro de ti». La voz parecía resonar no solo en el aire, sino en cada fibra de mi ser. Desesperado, intenté recordar el camino de regreso al pueblo, pero cada curva parecía llevarme más profundo en el laberinto de terror. El espantapájaros se movía con una agilidad inesperada, su figura volviéndose más amenazante a cada instante. La oscuridad a mi alrededor parecía cerrarse, y podía sentir el olor de la paja podrida y la tierra húmeda. La sensación de ser observado era opresiva, y sabía que tenía que encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Si él me alcanzaba, ¿cuál sería mi destino? ¿Qué sucedería si yo fuera el próximo en convertirme en parte de esa historia macabra? Si te está gustando, no olvides dar like, suscribirte y compartir. La sensación de ser observado comenzó a intensificarse. Podía sentir el frío en la espalda, como si algo estuviera a punto de suceder. Cada paso que daba hacia el campo parecía resonar en mi mente, como un recordatorio del peligro que acechaba. Entonces, en medio del maíz, avisté la silueta del espantapájaros, erguido e inmóvil. Algo sobre él no parecía correcto. Sus ropas rasgadas se balanceaban, incluso sin viento, como si una fuerza invisible lo estuviera manteniendo en pie. De repente, un susurro cortó el aire, casi inaudible, pero lo suficientemente claro como para hacerme detener. «Vuelve. No te acerques». La voz parecía venir del propio espantapájaros, y el miedo se instaló en mi pecho como un ancla pesada. No era solo un objeto decorativo,
Había algo maligno allí, algo que se alimentaba de mi miedo. Dudé, el instinto de huida luchando contra la curiosidad que me empujaba hacia adelante. Entonces, en un movimiento rápido e inesperado, el espantapájaros giró la cabeza en mi dirección, sus ojos vacíos pareciendo penetrar mi alma. Lo que antes era un simple artefacto agrícola, ahora se transformaba en un depredador. Con una fuerza sobrenatural, comenzó a avanzar, arrastrándose fuera del campo como si estuviera liberándose de cadenas invisibles. A cada paso, sentía el peso del terror creciendo, como si el propio suelo se negara a dejarme escapar. Sabía que no había vuelta atrás. El espantapájaros del diablo venía hacia mí, y lo único que podía hacer era correr. Mis pies parecían pesados, como si el suelo intentara atraparme, pero la adrenalina me impulsó a avanzar. Atravesé el campo, las cañas de maíz cortando mi rostro, mientras el susurro maligno detrás de mí se volvía cada vez más intenso. No puedes huir. Ahora eres parte de mí. La noche estaba más oscura que nunca, y la luna, una testigo silenciosa, parecía esconderse detrás de las nubes. Finalmente llegué a la vieja cerca que delimitaba la propiedad, pero algo me paralizó. El espantapájaros estaba allí, frente a mí, bloqueando la salida. Su cuerpo esquelético era casi humano, pero la mirada vacía y la expresión de odio lo convertían en una visión horrenda. Me di cuenta de que no se trataba solo de un espantapájaros. Era una criatura que se alimentaba de miedo, y yo estaba a punto de ser su próxima presa. Con el corazón disparado, miré a mi alrededor en busca de una salida. Fue entonces cuando percibí algo brillante en la tierra cercana. Un trozo de vidrio roto, reflejo de la luz de la luna. Con un impulso de coraje, agarré el fragmento y lo levanté. La hoja afilada podría ser la única oportunidad que tenía contra esa entidad demoníaca. El espantapájaros avanzó una vez más, su cuerpo balanceándose como si estuviera preparándose para el ataque final. No tenía tiempo que perder. La lucha por mi vida estaba a punto de comenzar. La tensión era palpable mientras el espantapájaros se acercaba, sus movimientos lentos pero implacables. Sentía el frío de la lámina de vidrio en la mano, un recordatorio de que, por más aterradora que fuera la situación, aún tenía una oportunidad. Si realmente eres malvado, entonces ven, grité, tratando de reunir todo el valor que me quedaba. El espantapájaros se detuvo por un instante, como si estuviera sorprendido por mi osadía. Pero, enseguida, una risa baja y sibilante resonó entre los maizales, y me di cuenta de que estaba lidiando con algo más allá de la comprensión humana. Avanzó, y la distancia que nos separaba pareció desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Con un grito gutural, ataqué. El vidrio cortó el aire, pero la hoja se enganchó en las ropas andrajosas del espantapájaros, sin lograr penetrar la paja que componía su cuerpo. Desesperado, retrocedí y me di cuenta de que no solo necesitaba fuerza física. Necesitaba enfrentar mi miedo, confrontar lo que realmente representaba. Recordé las historias que había escuchado. El espantapájaros se alimentaba del pavor. Con una nueva determinación, levanté la voz y lo desafié. No puedes controlarme. No soy tu prisionero. Cada palabra parecía hacer que la criatura vacilara. En ese momento de debilidad, lancé el vidrio contra él con toda la fuerza que pude reunir. El espantapájaros se detuvo, y por un instante, la sombra de la duda cruzó su rostro distorsionado. El vidrio golpeó su costado, y una ola de energía oscura se dispersó. Comenzó a retorcerse, como si se estuviera deshaciendo, mientras la risa se transformaba en gritos de ira. La batalla estaba en su auge, y sentía la adrenalina corriendo por mis venas. El espantapájaros se retorcía, y su forma parecía desmoronarse bajo el impacto del vidrio. Pero la criatura no estaba dispuesta a rendirse. Con un rugido gutural, se lanzó hacia mí, y apenas tuve tiempo para esquivar. La fuerza de su movimiento hizo que cayera al suelo, la paja esparciéndose a mi alrededor. Respirando pesadamente, miré hacia arriba y vi al espantapájaros acercarse nuevamente, ahora más furioso que nunca. Pero no iba a rendirme. Recordé las historias que contaban sobre cómo el poder de la creencia podía derrotar al mal. Me concentré y levanté la voz una vez más. No tienes control sobre mí, soy más fuerte que tu miedo.
Con esas palabras, algo cambió. El espantapájaros vaciló. Su figura tambaleante parecía perder la forma. Aproveché la oportunidad y me levanté, usando la fuerza que aún me quedaba. La niebla a mi alrededor comenzó a disiparse, y una luz tenue comenzó a brillar, reflejando mi determinación. No estaba solo luchando por mí, estaba luchando por todos aquellos que habían sido aterrorizados por él. La energía negativa alrededor del espantapájaros comenzó a concentrarse, y me di cuenta de que se alimentaba del miedo de los demás. Enfoqué mi pensamiento en todos los momentos de valentía que había vivido, en todas las personas que había amado y perdido. Con un grito de determinación, lancé el vidrio una vez más, y esta vez, encontró su objetivo. El vidrio cortó el aire y golpeó al espantapájaros con fuerza, penetrando la paja y revelando un brillo interno que palpitaba con ira. Una ola de energía negativa irrumpió de su cuerpo, como si todas las almas que había capturado intentaran escapar. El espantapájaros soltó un grito horrendo, un sonido que reverberó por el campo, haciendo que los árboles se balancearan y el cielo se oscureciera aún más. Mientras el espantapájaros se retorcía, pude sentir la presencia de algo más, una fuerza que emanaba de él, casi como si el propio campo estuviera alimentando su ira. Con cada momento, su forma parecía vacilar, pero la sensación de alivio que esperaba sentir aún no llegaba. Estaba atrapado entre la esperanza y el miedo, sabiendo que la lucha no era solo contra el espantapájaros, sino contra algo mucho más profundo y arraigado. «No puedes vencerme», grité, aunque sentía la duda consumiéndome. El espantapájaros, ahora un enredo de paja y sombras, parecía escuchar cada palabra, y sus ojos de botón brillaron con una furia renovada. Era como si se alimentara de mi determinación, transformándola en una energía negativa aún más poderosa. Cuando finalmente la lámina del vidrio se clavó en su costado, una ola de energía envolvió el campo. El espantapájaros gritó de dolor, pero al mismo tiempo, el grito parecía una amenaza. «No entiendes lo que estás haciendo. Ahora eres parte de mí». Su voz resonaba como una maldición, y me di cuenta de que, si no tenía cuidado, podría acabar atrapado en ese ciclo de terror. En ese momento, decidí que necesitaba hacer más que luchar físicamente. Levanté la cabeza, y con toda la fuerza que aún me quedaba, conjuré todos los recuerdos de valentía que tenía. «Soy más de lo que puedes imaginar», grité, esperando que esas palabras pudieran tener algún impacto. El espantapájaros vaciló, y su figura comenzó a oscilar, como si se estuviera desintegrando. Pero, aún así, la lucha estaba lejos de terminar. El campo estaba lleno de una oscuridad opresiva, y sabía que había algo más que necesitaba ser confrontado antes de que pudiera realmente escapar de esa horrible noche. Mientras la luz comenzaba a extenderse por el campo, una sensación de triunfo invadió mi ser. Pero esa euforia fue rápidamente opacada por un sentimiento inquietante que se instaló en mi estómago. El espantapájaros, aunque debilitado, aún parecía tener una esencia que resistía, una presencia que no estaba lista para ser extinguida. A medida que se desintegraba, una sombra más densa comenzó a emerger del suelo, como si el propio campo estuviera vomitando sus tinieblas. «No puedes escapar». La voz del espantapájaros resonó, reverberando en las paredes de mi mente. La oscuridad creció, tomando forma, y, de repente, me di cuenta de que no solo estaba enfrentando a una criatura, sino a algo mucho más maligno que se alimentaba de mi miedo. El campo se convertía en un laberinto de sombras, y las figuras oscuras parecían moverse, como si danzaran al son de una música macabra. Sabía que necesitaba actuar rápidamente. Con la adrenalina pulsando en las venas, retrocedí un poco, tratando de mantener la claridad mental. Si el espantapájaros se alimentaba del miedo, tal vez la única manera de derrotarlo de una vez por todas fuera confrontar aquello que realmente me aterrorizaba. Cerré los ojos por un momento, recordando los momentos en que me sentí impotente, las experiencias que me dejaron cicatrices profundas. Cuando abrí los ojos nuevamente, la oscuridad a mi alrededor parecía dudar, como si esperara una respuesta. «No te tengo miedo», declaré con toda la fuerza que pude reunir. «No tienes poder sobre mí». Mis palabras resonaron por el campo, y, sorprendentemente, la sombra retrocedió un poco,
como si sintiera el peso de mi determinación. Pero, al mismo tiempo, el espantapájaros, ahora más cerca que nunca, comenzó a reír, una risa grotesca que hacía temblar la tierra. Se levantó, su forma ahora más distorsionada y grotesca que antes. Me di cuenta de que esta lucha no se trataba solo de un enfrentamiento físico, era una batalla por mi propia alma. Mientras la sombra del espantapájaros se acercaba, una sensación de desesperación comenzó a invadir mi corazón. El campo, antes conocido, ahora parecía un laberinto de pesadillas, y la criatura frente a mí se estaba transformando en algo mucho más que un simple espantapájaros. Su forma se distorsionaba, revelando rostros sombríos de personas que parecían implorar por ayuda, resonando al unísono. «Libéranos». En ese instante, me di cuenta de que la verdadera naturaleza del espantapájaros del diablo era un espectro, una amalgama de todas las almas que había capturado a lo largo de los años. Aquella no era solo una lucha por mi vida, sino una batalla para liberar a aquellos que estaban aprisionados por su maldad. El terror que sentía se transformó en una nueva determinación. Si te alimentas del miedo, entonces voy a transformar eso en valentía. Con esa convicción, cerré los ojos y me concentré en todos los recuerdos de amor, esperanza y valentía que tenía. Recordé a las personas que me habían apoyado, los momentos en que había superado desafíos y principalmente la luz que existía dentro de mí. Cuando abrí los ojos nuevamente, vi una nueva luz emanando de mi interior, iluminando el campo oscuro. Con esa energía renovada, avancé hacia el espantapájaros gritando: «No puedes atraparme, te libero a ti y a todos los que están contigo». Con cada palabra, la luz dentro de mí se intensificaba, y las sombras a mi alrededor comenzaron a disiparse. El espantapájaros, en su forma grotesca, pareció vacilar, confundido por la ola de poder que lo envolvía. Entonces, con toda la fuerza que tenía, me lancé en su dirección, el brillo emanando de mi esencia convirtiéndose en un faro de esperanza. «No soy tu prisionero». El impacto fue explosivo, y la luz me envolvió, y en respuesta, la oscuridad del espantapájaros comenzó a fragmentarse, como vidrio rompiéndose bajo presión. La luz irradiaba como una explosión de estrellas en medio de la oscuridad, y sentí un calor reconfortante envolviéndome. El espantapájaros gritó de agonía mientras las sombras se deshacían a su alrededor, y, por un breve momento, percibí que sus verdaderas formas estaban revelándose. Rostros atormentados, cada uno cargando un fragmento del dolor que había infligido. Era un ejército de almas perdidas, y la responsabilidad de liberarlas ahora recaía sobre mí. «No puedo hacer esto solo», pensé, pero el coraje palpitaba en mi pecho. Con cada grito, cada palabra que pronunciaba, la luz se volvía más fuerte, envolviendo el campo en un brillo celestial. El espantapájaros comenzó a fragmentarse, su figura grotesca desintegrándose en pedazos de paja y sombras, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza mayor. Sabía que esta batalla no se ganaría solo con valentía, sino también con amor. Me arrodillé, concentrándome en los recuerdos de todos aquellos que habían sido arrebatados de sus vidas por esta entidad. «Libérense», grité, dirigiendo mi pensamiento a las almas aprisionadas. «Tienen el poder de liberarse». La respuesta fue inmediata. Una ola de energía surgió del suelo, y los rostros comenzaron a brillar con la luz que emanaba de mí. Pero, a medida que las almas se liberaban, sentí un peso creciente sobre mí. El espantapájaros, incluso en su fragilidad, aún intentaba aferrarse a mí, su poder intensificándose en un último intento de arrastrarme hacia la oscuridad. La conexión era fuerte, y me di cuenta de que, para derrotarlo completamente, tendría que sacrificar parte de mi propia fuerza. «No, no puede ser», pensé, pero la verdad se impuso. Para que otros fueran libres, necesitaría renunciar a algo muy precioso. Cerré los ojos y dejé que la luz fluyera, permitiendo que se conectara a cada alma liberada. Sentí que la energía dentro de mí comenzaba a desvanecerse, pero no había tiempo para dudar. «Elijo la luz», declaré, y con eso, el campo explotó en un brillo cegador. El espantapájaros, finalmente debilitado, gritó de desesperación, su forma fragmentándose en 1000 pedazos.
La oscuridad a mi alrededor comenzó a disiparse, pero también sentía la conexión entre nosotros, como un cordón que aún estaba siendo tirado. La explosión de luz iluminó el campo, como si un nuevo día estuviera naciendo, y la oscuridad, finalmente, comenzó a disiparse. El espantapájaros gritó, su forma fragmentándose aún más, pero sentía que el precio de mi sacrificio comenzaba a manifestarse. La conexión que tenía con las almas liberadas era intensa, pero al mismo tiempo, percibía que parte de mi energía vital estaba siendo absorbida. No puedo dejar que esto me consuma, pensé, mientras la luz se volvía cada vez más intensa, llenando el espacio con un calor familiar y reconfortante. Recordé a las personas que amaba, los recuerdos que me moldearon y me dieron fuerza. Esos recuerdos me anclaron, como un ancla en medio de una tormenta. Mientras la oscuridad se desvanecía, las almas comenzaron a elevarse, flotando hacia la luz que emanaba de mí. Podía escuchar sus voces susurrando agradecimientos, cada palabra cargando un trozo de alivio que no sabía que podía sentir. Pero, a medida que se liberaban, el espantapájaros hizo un último intento, tratando de agarrar lo que quedaba de mí. No, no es así como termina, grité, sintiendo el dolor en mi pecho. El espantapájaros estaba decidido a llevarme con él, pero no podía permitir que eso sucediera. Con cada fragmento de mi fuerza, creé una barrera de luz, una defensa contra su último ataque. El campo comenzó a temblar, como si estuviera respondiendo a nuestro enfrentamiento final. El aire estaba cargado de electricidad, y la batalla alcanzaba su clímax. El espantapájaros, ahora más frágil que nunca, comenzó a deshacerse, pero aún luchaba, como un animal acorralado. Nunca podrás escapar de mí. Su voz resonó, pero ya se estaba perdiendo en la tormenta de luz. Con un grito final, reuní toda la energía que quedaba en mí y la canalicé en la barrera, sintiendo el poder de la luz pulsar a través de mí. ¡Estás acabado! La explosión de luz fue tan intensa que apenas podía mirar. La oscuridad a mi alrededor desapareció en un instante, y, con ella, el espantapájaros. Cuando la luz explotó, una ola de calor envolvió todo el campo, disipando no solo la oscuridad, sino también la sensación de opresión que se había instalado en mí. El espantapájaros del diablo, que antes dominaba el espacio, ahora no era más que fragmentos de paja y sombras, siendo consumidos por la propia luz que había invocado. Sentía que, con cada pedazo que se desintegraba, una parte de mi propio miedo también se desvanecía. Las almas que había liberado comenzaron a materializarse a mi alrededor, ya no como sombras atormentadas, sino como figuras radiantes, sonriendo y agradeciendo. Gracias, resonaron sus voces, llenas de alivio y gratitud. Era como si un peso colosal hubiera sido retirado no solo de mí, sino de todos aquellos que habían sufrido a manos de la criatura. Estaban libres, y yo había sido el catalizador de esa liberación. Mientras la luz continuaba brillando, me di cuenta de que no estaba solo. Las personas que amaba, aquellas que se habían ido y aquellas que aún estaban presentes, comenzaron a reunirse a mi alrededor. Era como si todas las fuerzas de la vida se estuvieran uniendo para celebrar no solo la derrota del mal, sino también la victoria de la esperanza. Lo lograron. Una voz familiar resonó, y vi a mi abuela, que siempre había sido un símbolo de fuerza en mi vida. Ella me sonrió, y en ese momento, todo tuvo sentido. La lucha contra el espantapájaros no era solo una batalla física, sino un viaje para confrontar mis propios demonios y descubrir la luz que siempre había estado dentro de mí. Con una última mirada a los restos del espantapájaros, me di cuenta de que ya no podía amenazarme. La oscuridad no tenía poder sobre alguien que había encontrado su propia luz. Nunca más seré prisionero del miedo, declaré, y las almas a mi alrededor unieron sus voces en un coro triunfante. El campo, que antes era un lugar de terror, ahora estaba imbuido de una nueva energía. La luna brillaba en el cielo, y las estrellas centelleaban como si celebraran la victoria. Con cada paso, sentía que estaba dejando atrás no solo al espantapájaros, sino también todas las limitaciones que había impuesto a mí mismo. Al alejarme, una nueva determinación palpitaba en mi corazón. Sabía que la lucha contra el miedo no terminaría allí.
pero ahora tenía el conocimiento y el coraje para enfrentarlo. Y, lo más importante, sabía que nunca estaría solo. El campo había sido transformado, y las sombras que antes dominaban ahora danzaban con la luz. Un nuevo comienzo aguardaba, y con ello, cada paso hacia la libertad era también un paso hacia el futuro. ¿Quieres más historias escalofriantes que te hagan mirar hacia atrás? Entonces dale like, comenta qué te pareció y suscríbete al canal.